Dice acá, una de las recomendaciones bueno, del Comité de la Posguerra para diseñar la política de Estados Unidos y prácticamente de todos los países después de la posguerra, se corporizó en el concepto geopolítico de la Gran Zona. ¿Qué es la Gran Zona? Aquí dice, extensión territorial planetaria que debía quedar bajo el control hegemónico anglo-estadounidense, es decir, de Estados Unidos y de Inglaterra también. Bueno, pero más que nada de Estados Unidos. La gran zona viene siendo lo que es parte de Asia y de Europa. Es lo que le llaman la Eurasia, parte de Asia y parte de Europa. Por eso el conflicto de Ucrania, porque es una zona muy importante para ellos. Le llaman la gran zona. Es una zona geopolítica. Bueno, no ahorita el tema no es la geopolítica, pero sí, el punto es que esa zona entre Europa y Asia la consideran de una importancia estratégica muy grande. Entonces, por eso hay tanto conflicto en esa zona. Y dice que se transformaría en el punto de partida de toda la política externa estadounidense durante aquellos años, lo que significó para, bueno, Estados Unidos, resolver dos problemas. Por un lado, cómo inspirar al pueblo estadounidense con las metas de la guerra y hacer que asumiera el nuevo rol mundial que le correspondería a los Estados Unidos en la posguerra. Es decir, también meterle en la cabeza a los estadounidenses que tenían el derecho de intervenir en cualquier país, que prácticamente algunos lo tienen, que pueden entrar pateando las puertas y todo. Esa forma fantoche de ser. Entonces sí, fue algo que también moldearon en la opinión pública estadounidense. Por eso sí, actualmente la gente de Estados Unidos quizás en parte es así, así de fantoche, de que puede hacer lo que quiera, porque es la meta que se propusieron, de que, de hacer, ¿no? Que el pueblo estadounidense tuviera esa idea de que Estados Unidos podía intervenir en cualquier parte y que debía hacer lo que ellos decían, ¿no? Por eso Trump, miren, esto hay que entenderlo bien, por eso Donald Trump, era así, por eso se comportaba así, porque así le gustaba al pueblo estadounidense, esa es la forma de pensar de los estadounidenses, así una forma así muy fantoche, muy de hablar y de decir que esto se va a hacer porque yo quiero, así como era Trump, así es la mayoría o muchos de los de Estados Unidos. Este, Incluso un analista, Alfredo Jalife, mexicano, él sacó un libro que se llamaba el Trumpismo y hablaba de que sí, que hay una gran fracción de Estados Unidos, de estadounidenses, que son así como Trump y que por eso lo votaron, por eso votaban por él. Son gente, él los llamó WASP, es decir, espérame, lo voy a escribir. Alfredo Jalife los describía a esas personas como WASP. ¿Qué significa WASP? White, W es white, blanco, American, no, Anglo-Saxon, American Protestant. Entonces, es decir, protestante blanco estadounidense. Es decir, que son gente que son, bueno, Alfredo Jalife ya mete ahí la religión, protestantes, de religión protestante, y que son blancos y anglosajones de Estados Unidos. Y que esas personas como que tienden a ser de esa manera, como Trump. Entonces, sí, fue una forma de ser que se le metió al pueblo estadounidense en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Quizás, no sé, eso ya sería cuestión de investigar. Quizás antes los estadounidenses no eran así, pero ahora, después de la posguerra, se les metió, ¿no? Esas ideas en la cabeza. Ah, bueno, eso quizás ya es para más debatir, para más investigar, ¿no? Pero sí, es lo que dice acá, era inspirar al pueblo estadounidense para hacerles creer, ¿no? Que Estados Unidos podía intervenir en cualquier parte. Y luego dice, ¿cómo integrar la gran zona bajo el liderazgo y control anglo-estadounidense? Ah, bueno, ya lo habíamos dicho. Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, aparte es el WPS, que es el War and Peace Studies Project. Esa parte coincidieron, ¿no? Con el WSP. Ah, bueno, entonces, dudas hasta acá, comentarios.
Bueno. Entonces, vamos a seguir. Es lo que aquí, miren, y este autor dice lo que les acabo de decir. Sí, como les he dicho, mis clases no solamente es poner el libro, no repito lo que dice el libro, sino ya ven que les hago ejemplos, ¿no? Les digo más cosas. Como sí lo he estudiado, por eso lo sé. Y sí, aquí lo dice el libro. El primer punto se resolvería con esquemas adecuados de acción psicológica sobre la opinión pública, dentro y fuera del país. Es decir, lo que les acabo de decir, meterles esas ideas en la cabeza a los estadounidenses. Es lo que les dije. El segundo, a través de nuevas instituciones internacionales. Es decir, obviamente, después de la guerra se crearon instituciones internacionales. ¿Quiénes? La ONU, el Fondo Monetario Internacional. Ahorita los voy a enlistar, ahorita los voy a enlistar. Todas estas organizaciones internacionales que conocemos surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces, les voy a escribir, a ver, vamos a escribirlas. Las instituciones internacionales que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial son, vamos a poner algunas. La principal, ONU, que es Organización de Naciones Unidas, ya la conocen, ¿no? La oyen en la tele luego. En segundo lugar, FMI, el Fondo Monetario Internacional. Ahorita les explico en qué consiste este Fondo Monetario Internacional. A ver, copien, vayan copiando. Hay más, nada más las voy a ir escribiendo conforme las voy a explicar. Copienle, copienle. Bueno, entonces, las Naciones Unidas se creó así como una especie de mediador o árbitro internacional. ¿Qué es un mediador? Bueno, saben que es un árbitro, ¿no? Un árbitro en el fútbol es el que regula, ¿no? El partido y se encarga, ¿no? De ver que el partido no se vuelva sucio y no se cometan infracciones, ¿no? Y incluso que puede amonestar, ¿no? Ese es el árbitro. O el referee en el boxeo igual, que regula el combate y no, y llama la atención, ¿no? Cuando hay una falta. Así, con esa idea, se creó las Naciones Unidas, las Naciones Unidas, ser una especie de intermediario o de árbitro, es decir, de ver, ¿no? Que no existieran, su objetivo, según, era ver que no existiera otra guerra mundial, es decir, que no hubiera otro conflicto, de ver, ¿no? Que los países, si surgía un conflicto entre países, como ser una especie de mediador, de árbitro, de ver que dialogaran y que no llegaran al conflicto, ¿no? No llegaran a la guerra. Esa era la idea de las Naciones Unidas. Pero actualmente, pues sí, casi las Naciones Unidas no, digo, viéndole su historia, pues casi no sirve de nada. Ha habido demasiadas guerras. Después de la Segunda Guerra Mundial ha habido demasiadas guerras sangrientas, crueles, y las Naciones Unidas no hacen nada.
Y todos los países, incluyendo México, todos los que son partes de las Naciones Unidas, incluyendo México, tienen que pagar cada año dinero para mantener esta organización. Y no sé cuántos miles de millones de dólares, o no me acuerdo cuánto tiene que pagar cada país, pero pues no hacen nada. Ha habido cientos de guerras sangrientas desde que la ONU se creó. Pero bueno, esa era la idea. La idea es que las Naciones Unidas fuera como una especie de árbitro internacional. Y al contrario, a veces las Naciones Unidas ha venido a afectar a países. Por ejemplo, incluso ha abogado por la invasión de ciertos países, como pasó en Libia. Las Naciones Unidas abogó por la invasión del país de Libia en el 2011. Y fue algo obviamente cruel y sangriento, porque ya que entraron a Libia, Estados Unidos arrasó con el país. Y actualmente Libia la está pasando muy mal. Entonces, sí, nada más digo, ahora sí que lo que les hago copiar son los hechos. Estas son algunas de las organizaciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Ya si sirven, si no sirven o si hacen daño, bueno, ya son más, sí, obviamente hay hechos, pero bueno, ya son más de debate, ¿no? De controversia. El Fondo Monetario Internacional, ¿qué es el fondo? ¿Qué es este fondo? No es en sí como una reserva, un banco. Es una organización que se encarga de emitir recomendaciones a los países según para que aprovechen sus potenciales. Es decir, es una especie de organización que, digamos, estudia a los países en pobreza supuestamente y en desarrollo. Y el Fondo Monetario les da recomendaciones de supuestamente cómo prosperar, cómo desarrollarse. También el Fondo Monetario Internacional puede emitir préstamos, emite préstamos de los países. Es un mecanismo un poco malvado, porque miren, todos los países tienen que darle de igual manera dinero al Fondo Monetario Internacional. Es decir, miren, digamos que México le da al Fondo Monetario Internacional un millón de pesos, o un millón de dólares, porque de hecho son cantidades grandes. Un millón de dólares. Entonces, el Fondo Monetario Internacional se supone que estudia a México y para que identifique, ¿no? Cómo puede prosperar el país, México. Y ya después que emite su recomendación, este dinero se lo da a manera de préstamo, como que nos devuelve el dinero, pero como un préstamo. Es decir, nuestro propio dinero nos lo quiere devolver, pero que le paguemos intereses al Fondo Monetario Internacional. Es decir, que para que el Fondo Monetario Internacional nos devuelva el millón de pesos, nosotros tenemos que pagarle, no sé, digamos, 200,000 dólares, que diga, el millón de dólares, para que nos devuelva el millón de dólares, nosotros debemos darle 200,000 o 500,000 dólares. Entonces sí, es un mecanismo un poco tramposo, un poco malvado. Pero sí, muchos países han quedado en la ruina por los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Uno de ellos es Argentina. Argentina sí la ha pasado muy mal por los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Entonces sí, hay que tenerle cuidado con estas organizaciones. Digo, ojalá, bueno, los países, algunos gobernantes sí están conscientes, ¿no? De esto. Pero hay otros gobernantes, como los de Argentina, bueno, sus presidentes, no han sabido, ¿no? Cómo lidiar con esa organización. Aquí en México más o menos nos la llevamos, más o menos, no tanto, pero sí. La prueba es que, bueno, en Argentina, creo que el peso está, 200 pesos argentinos valen un dólar estadounidense. Imagínense, entonces, por eso es que sí, les ha ido muy mal con esto. En México estamos ahorita a 17, ¿no? O a 18 de pesos mexicanos por un dólar estadounidense. Entonces, sí, de ahí también surgen las devaluaciones por estos préstamos de estas organizaciones. ¿Dudas hasta acá? ¿Sí se entendió o más o menos? Bueno, ahí póngame sus dudas. Otra organización creada después de la Segunda Guerra es el Banco Mundial. Este no emite préstamos, no. Este es diferente. El que emite préstamos es el Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial es una especie de regulador de, de bancos.
Es como que el árbitro mundial de los bancos es el que emite las recomendaciones de los bancos de cómo deben ser sus tasas de interés, o bueno, no lo obedecen completamente, pero sí es como recomendaciones, de cómo deben ser las tasas de interés y cómo deben ser sus reglas de operación, ¿sí? Entonces, el Banco Mundial no emite préstamos a los países, no, sino que es un regulador de bancos. Él se concentra en regular, en no mandar tanto, sino que en darle recomendaciones a los bancos del mundo. Por ejemplo, al Banco de México, el que emite la moneda, y a los demás bancos. Y también a los bancos de privados. Ah, bueno, copien. Sí, a veces es importante conocer estas organizaciones porque los oirán a veces en la televisión, ¿no? O en el internet, en algún video de redes sociales, pero y luego uno dice qué son esas organizaciones, ¿no? Ah, bueno, pues ahora ya saben. Ah, si tienen dudas, me dicen, ¿eh? Ah, bueno, después también se creó la Organización Mundial del Comercio, o más bien, pero primero, la Organización Mundial de la Salud. Ahí está, como que después de la Segunda Guerra se quiso como mundializar o internacionalizar todo. Tanto la política estaría a cargo de la ONU, supuestamente. Digamos, si aquí le ponemos otro guión, la ONU se encargaría de la política de los países. Estas dos organizaciones, bueno, aquí le voy a meter mejor también, no copien, espérame, la Organización Mundial del Comercio. Ahí está. Entonces, estas tres se encargarían pues de lo económico, de regular de manera internacional, mundial, lo económico, digamos. Y también, por otro lado, la salud, pues precisamente por la Organización Mundial de la Salud, este, los servicios sanitarios, o la sanidad, digamos, llamémosle sanidad. Entonces, sí, como después de la Segunda Guerra Mundial, todo se quiso internacionalizar, todo se quiso hacer mundialista. Es decir, que todos estuviéramos, se oye bonito, ¿no? Se oye bonito de que todos estemos unidos, ¿no? Se oye bonito, pero tiene sus trampas y tuvo sus trampas, como les estuve diciendo. La ONU realmente no sirvió para nada y más bien abogó por la invasión de ciertos países y la destrucción de ciertos países, también en Siria, también, que casi la ONU ahí ayudó a que Siria hace algunos años, la década pasada, empeorara su situación. Y entonces sí, no sirvió de nada. Y estas organizaciones, bueno, sobre todo el Fondo Monetario, también le vino a afectar a varios países, como Argentina. Y sí, a México un poco. Y, bueno, y por otro lado, la Organización Mundial de la Salud. Bueno, es que sí, sí, ha de servir, pero es que miren, durante la pandemia, pues no hizo nada. Y luego cuando la Organización Mundial de la Salud viene a México, nos dice lo que ya sabemos. Es que miren, todos los países, como dije desde el principio, les damos dinero a estas organizaciones para que se mantengan, millones y millones de dólares. Este, y cuando estas organizaciones, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, cuando vino a México para dar recomendaciones de cómo mejorar el sistema de salud, ¿qué fue lo que dijo ese señor? Pues lo único que dijo fue que debemos procurar que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, que todas las personas tengan el nivel económico adecuado. Ay, pues eso ya lo sabemos, eso ya es lógico. Nos dicen lo que ya sabemos, pero no nos dicen cómo. Y ese es el problema, no, realmente no ayudan mucho. Ah, bueno, cópienle. Bueno, para los que como esto lo voy a subir a internet,
Bueno, sí ha habido cosas que más o menos ha hecho bien la ONU, más o menos. Este, sí ha emitido ahora sí que una en 1 millón o una en 100.000 de las recomendaciones o de las, ¿cómo les llaman? De los decretos que mandan, casi una de 100.000 es que es buena. Sí ha hecho una que otra cosa ahí, buena, pero sí, no, es como que muy raro que sí, que la ONU se ponga las pilas y sí haga cosas buenas. Pero sí lo ha hecho en muy rara ocasión. Ah, bueno, copien, copien. Me avisan cuando terminen de copiar.